Apocalipsis 14. Luego miré, y allí estaba el Cordero, de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 que tenían escritos en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Y oí un sonido que venía del cielo, como torrentes de agua y como el retumbar de un gran trueno. El sonido que oí era como de arpistas que tocan sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Los únicos que podían aprender aquel himno eran los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues se mantuvieron puros. Son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Fueron comprados de entre los hombres y ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca. Son intachables. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo siguió un segundo ángel que decía: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del vino enloquecedor de sus adulterios. Luego lo siguió un tercer ángel que decía con voz fuerte: si a la bestia y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano, beberá también del vino del furor de Dios, que se ha vaciado puro en la copa de su ira. Será atormentado con azufre ardiente en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no hay descanso ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para nadie que se deje poner la marca de su nombre. Esto requiere perseverancia de parte de los santos que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Luego oí una voz del cielo que decía: escribe. Dichosos los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor. Luego el Espíritu dijo: sí, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los seguirán. Miré. Amén, hasta ahí. Bueno, primero vamos a recordar lo que vimos hace 8 días. Si recordamos, hablamos sobre la marca de la bestia. ¿Sí recuerdan? ¿Puedes subir, por favor, otro poquito de volumen? Si recuerdan, existe una marca, ¿no? Así como nosotros los cristianos hemos sido sellados ya con el Espíritu Santo, también los que no son hijos de Dios, los moradores de la tierra, ellos van a ser marcados. Dice la Biblia, ¿cuál es la marca de la bestia? No lo sabemos, ¿verdad? Pero probablemente se trate de un símbolo, ¿sí? Algo así como un símbolo, y dice, y que hay 3 clases de marca, ¿no? Está el símbolo, está el nombre o está el número. O sea, de 3 maneras el anticristo, el falso profeta hará sellar a sus hijos, a los moradores de la tierra. Esa es la primera parte. Y luego vimos el cántico de los 144,000, si lo recuerdan, que ahorita lo acabamos de leer. Dice que hay una gran multitud de un pueblo santo, ¿cierto? 144,000 provenientes de las tribus de los hijos de Israel, o sea, hijos de Israel. Dice que 12,000 de cada tribu, ¿sí? Y veíamos que estos hombres eran puros y eran sin mancha, que no se habían contaminado con mujeres, ¿sí? Ni con la idolatría, ni con nada de esto.
a eso se refiere, ¿no? No es que las mujeres contaminen, sino se refiere al pecado, ¿sí? La idolatría y todo eso. Bien, entonces así, y vimos que ellos cantaban un cántico nuevo, ¿no? Que nadie más podía aprender, sino solamente ellos. Ese canto era exclusivo para los hijos de Dios. Y también aprendimos que nosotros como hijos de Dios debemos darle alabanza y adoración a Él, porque la alabanza, ¿quién la da? Nosotros los redimidos. Somos nosotros los redimidos por la sangre de Cristo los que podemos cantar y alabar a Dios. Bien, entonces con esto entramos al Apocalipsis, el versículo 6, que es el que nos toca, y dice el título, el mensaje de los 3 ángeles. Sí, ahí vemos que los ángeles en el libro de Apocalipsis son prácticamente también como protagonistas, ¿sí? Ellos son, digámoslo así, actores principales en el Apocalipsis. Desde el comienzo estábamos viendo esto, ¿sí? Ellos son mensajeros, eso es un ángel es un mensajero, mensajeros celestiales. Ellos son conductores de alabanza, ellos conducen al pueblo a alabar a Dios. Ellos ejecutan los juicios de Dios, o sea, los ángeles son los encargados de hacer que la palabra de Dios, los juicios que Dios ya decretó, sean ejecutados. Y aquí en esta parte de aquí, vemos que también son predicadores, ¿sí? Es algo como extraño, pero vamos a verlo. También ellos pertenecen a al ejército celestial en combate, o sea que los ángeles son guerreros, aunque hay especialmente unos ángeles guerreros, ¿no? Hay otros que son que defienden al pueblo de Israel. Está Miguel, es el arcángel encargado del pueblo de Israel, el que cuida de Israel, el que cuida de la iglesia y todo lo relacionado con el Mesías es Gabriel, ¿sí? Entonces la Biblia nos habla de otros ángeles y que tienen unas jerarquías, ¿no? Los ángeles están los ángeles comunes, están los arcángeles, están los serafines, están los 4 seres vivientes. Estos 4, la Biblia habla de 4, son los que están más cerca del trono de Dios, o sea, ahí cerquita la presencia de Dios, que para nosotros de pronto son un poco extraños porque no los entendemos, ¿no? Dice que el uno tenía cara como de león, el otro cara de hombre, cara de buey, cara de águila, ¿sí? O sea, a nuestra mente no lo comprendemos, pero recordemos que Dios tiene muchas criaturas, en el cielo hay muchas criaturas. Bien, el tema no es los ángeles, pero ahí está un breve resumen como que de los ángeles, ¿sí? Para tener conocimiento sobre eso. Bueno, dice versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Entonces, ¿dónde estaba volando? Por en medio del cielo, pero este cielo que vemos, ¿sí? Dice cerca del cenit, o sea, cerca del sol, donde está el cenit del sol, para que todo el mundo lo pueda escuchar. O sea, este ángel se hace en un lugar estratégico de modo que su voz se escuche en toda la tierra. Y recordemos también que los ángeles tienen una potente voz, ¿sí? O sea, que ellos pueden ser oídos por toda la tierra. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Bueno, aquí vamos a ver un desfile de ángeles. Cada ángel va a traer un mensaje específico. Podemos ver también que dice, bueno, este primer ángel tiene un mensaje importante para la humanidad. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Bueno, ¿qué será el evangelio eterno? ¿Será otro evangelio diferente al que nosotros conocemos? De pronto alguno dirá, yo sé que es el evangelio eterno. El evangelio eterno es cuando el predicador se demora mucho predicando. Sí, ese es el evangelio eterno. Pero no se trata de eso. ¿Será que hay otro evangelio? No, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas 1, versículos 6 y 8. Gálatas 1. Quiero hablar en este momento dediquemos un ratico a hablar del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno solo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bien, entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no hay otro evangelio, que solo hay un evangelio, sino que han habido
personas que salen de la misma iglesia que quieren pervertir el evangelio enseñando cosas que no son, que no pertenecen al evangelio, enseñando doctrinas de demonios, ¿cierto? Hay lugares donde se enseña que para poder recibir la sanidad hay que hacer un pacto de dinero, ¿sí? Que la prosperidad depende del dinero de que usted dé. Yo escuché una vez en un mensaje en el cual yo estaba, en esta mañana vamos a sorprender a Dios con nuestra ofrenda. O sea, vamos a sorprenderlo. O sea, que su ofrenda sea tan grande y tan buena que Dios quede sorprendido. Entonces yo me sorprendí de verdad lo que él estaba predicando, porque a Dios no lo podemos sorprender con nada de esto. No, usted cree, si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿será que Dios se sorprenderá por algo? ¿Por dinero? Sin embargo, hubo algo que asombró al Señor. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? Que el Señor dice, se maravilló, y que le dijo, oh, grande es tu fe. O sea que sí podemos sorprender a Dios, pero con nuestra fe, porque esta mujer creyó que Él tenía el poder para sanarlo, para sanar a su hija, ¿verdad? Que era lo que esta mujer necesitaba, un milagro. Entonces no hay otro evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Buenas nuevas, o sea, buenas noticias, ¿sí? Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Esto es lo que es el evangelio, buenas noticias. Bueno, ¿qué incluye el evangelio? El evangelio de Jesucristo incluye, y existen dos partes: existe la salvación del alma y existe nuestra vida terrenal aquí. En cuanto a la salvación, incluye el arrepentimiento, incluye la conversión, la reconciliación, la regeneración, la justificación, la santificación y la redención. O sea, todo esto es el paquete completo. O sea, el evangelio contiene, o sea, es una vida abundante, una vida plena. Todo esto es un proceso, ¿no? Que se empieza cuando la persona se arrepiente, cuando la persona es justificada. ¿Qué es la justificación? Que Cristo pagó por nosotros. O sea, Él tomó el lugar nuestro y llevó en sí mismo nuestra culpa. Esto es justificado. Ya decir, mijo, usted usted es libre de pecado. Que yo maté a 3, que yo robé, que yo hice esto, que yo cometí fornicación, adulterio. La Biblia dice, usted es justificado. Usted puede ir libre. ¿Por qué? Porque el Señor, Él tomó nuestro lugar. Esta es la justificación. También en ese proceso también está la santificación. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, nosotros vamos avanzando cada día. Y todo esto es parte del evangelio. La reconciliación, la regeneración, la restauración y por último la redención. O sea, nosotros hoy podemos tener la plena seguridad de que nosotros somos salvos. Mire, usted pregúntele a mucha gente, si usted muere, ¿a dónde va? La gente que le dice, unos dicen al cielo, otros dicen al infierno descaradamente, otros dicen yo no sé, pues nadie lo sabe, porque eso no se puede saber, ni aún los muertos, o sea, solamente los muertos, y nadie ha venido de allá para decirnos cómo es allá o qué pasa después de la muerte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La Biblia con todo esto nos da la plena seguridad de que nosotros somos salvos. Aquí en la tierra podemos tener esa seguridad. No tenemos que esperar hasta morir para saber si somos salvos o no. Simplemente por fe. O sea, todo esto es a través de la fe en cada uno de nosotros. En la fe que el Señor ha puesto en nosotros, la fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, todo esto es en cuanto a la salvación. En 1 Corintios 1:30, que no lo vamos a leer, nos habla de esto, ¿sí? De la santificación, de la justificación, de la redención. Nuestra salvación es completa ya. ¿Somos salvos absolutamente? ¿Ya está completada toda la obra? No. O sea, nosotros todavía estamos, por decirlo así, en la lucha, ¿cierto? Estamos batallando todavía, ¿cierto? No nos estamos ganando la salvación, no. La salvación, Cristo hizo todo por nosotros, pero tenemos que andar en el camino. Y no es que sea fácil, porque muchas veces muchos predican, no, es que usted conviértase a Cristo y ya sus problemas se acaban, usted empieza a tener plata, usted esto, usted lo otro, cuando no es verdad. Mire que el camino del Señor es un camino estrecho, es un camino angosto. ¿Y será que andar por un camino angosto es fácil? No, no es fácil andar por el ancho, ¿cierto? Por el ancho sí todo el mundo se mete ahí y anda libremente, pero andar por un camino estrecho no es fácil. Pero ¿qué pasa? Sí es el más seguro, eso sí está garantizado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a muchos andan por diferentes caminos, pero su final
es camino de muerte. ¿Sí? Entonces nosotros andamos por el camino de Cristo, que no es fácil, que tiene tribulación, ¿sí? Porque el Señor no nos dijo, no, es que ya no van a haber más tribulaciones. No, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero lo que sí nos dijo es, confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros andamos por el camino de Cristo, seguros en Él. Y esto es parte del Evangelio. Y ahora la otra parte, la parte de nuestra vida. Dice sanidad, restauración y prosperidad. O sea, el propósito del Señor sí es sanarnos, sí es restaurar nuestro hogar, sí es darnos prosperidad, ¿sí? Porque nosotros no podemos decir, no, es que como soy hijo de Dios, yo tengo que andar lo más pobre posible, yo tengo que despojarme de esto, lo otro, y no disfrutar de muchas cosas. No, vamos al libro de Tercera de Juan 2, y se los leo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el propósito de Dios es que seamos prosperados en todo, en todo. O sea, esa es la prosperidad que el Señor sí quiere en nosotros. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, que el Señor desea que prosperemos, y no solamente habla de una prosperidad económica, sino en todos los sentidos, que nuestro hogar, que nuestra familia, en todo, que si estamos estudiando, que si estamos trabajando, en todo, el propósito del Señor es que seamos prosperados. Bien, entonces todo esto es parte del Evangelio de Cristo, la salvación y también una vida abundante, una vida aquí, vivir bien, pero para la gloria de Dios. Vamos a ir por favor al libro de Isaías 52, 7. El libro de Isaías. Estamos haciendo un resumen de lo que es el Evangelio. Aquí el pastor ya les ha predicado sobre esto, ¿cierto? Sobre cada puntico lo ha tomado aparte para explicarlo. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que lleva alegres nuevas. ¿Y cuáles son esas alegres nuevas? Salvación, dice el que trae nuevas del bien, el que publica salvación. O sea que el Evangelio, ¿qué es lo que promueve? La salvación del hombre. Eso es la salvación, ¿verdad? Y dice que cuán hermosos son los pies. Por eso cuando nosotros vamos y anunciamos el Evangelio, lo más hermoso de nosotros no es nuestra cara, ni nuestro cuerpo, sino nuestros pies. Eso es lo que la Biblia dice, son hermosos tus pies. Mire que hace un contraste entre, si recuerdan Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Uno de ellos, ¿cuál es? Los pies presurosos para correr al mal. Eso es algo que el Señor aborrece. Entonces mire el contraste. La Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bien, vamos ahí a Isaías 61, 1 y 2. Es un pasaje muy hermoso. Isaías 61, 1 y 2 lo dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces ahí vemos todo lo que trae el Evangelio. Miremos todo. Dice primero que todo, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y también dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero ahí está ahí está el pero. ¿Qué dice? Y el día de venganza del Dios nuestro. O sea que el Evangelio de Cristo, ¿qué incluye? El día de la venganza, el día de la ira. No podemos hablar de un Dios de amor simplemente. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, mire, el Evangelio de Jesucristo incluye todo esto. Incluye también el día de la venganza, y eso lo vimos en Isaías. Vamos allá a Lucas 4. Lucas 4, 18. Si alguien lo tiene, o si no, yo ya llegué.
Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dale hasta el 22, hasta el Y enrollando 21. el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ¿quién abrió el libro y quién estaba leyendo el libro? El Señor Jesús mismo. En la sinagoga dice que abrió el libro, ahí en Isaías, precisamente el que leímos ahora, Isaías 61:1, y leyó esta misma escritura. Pero si notan algo, ¿cuál es la diferencia entre el que leímos ahora y en este? ¿Alguien me puede notarlo? Volvamos a leer, volvamos, porque es que hay veces que nosotros nos toca que hacer zoom, o sea, nos toca coger la lupa y mirar de cerca, porque a veces, miren, en la palabra está todo, sino que nosotros somos los que no analizamos, no escudriñamos y no miramos. La Biblia dice: mi pueblo fue cautivo porque pereció, porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿el conocimiento dónde está? En la palabra. Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces volvamos a ver ahí cuál es la diferencia entre el que leímos ahora en Isaías y aquí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí lo leyó, hasta ahí. ¿Sí notan? Y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga fueron fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y por qué el Señor leyó hasta predicar donde dice a predicar el año agradable del Señor? Volvamos si no han descubierto todavía cuál es la parte que falta, volvamos. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí está. Acá en Lucas no está la parte del día de la venganza. ¿Por qué? Porque el Señor leyó hasta ahí y dijo: esta escritura ya se le está cumpliendo aquí conmigo. Eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Él no siguió? Porque todavía no se había cumplido el día de la ira, ¿ya? Entonces, por eso vemos que faltaba esa parte. El Señor Jesús no es que no quisiera seguir leyendo, sino dijo: no, hasta aquí se cumplió, ¿ya? Entonces, ¿qué quedó faltando? El día de la ira, el día de la venganza, que todavía no se ha cumplido. Se cumple justo antes de la segunda venida. Bien, entonces ahí estamos viendo qué es el Evangelio. El Evangelio trae buenas noticias, el Evangelio trae sanidad, trae libertad, trae apertura de la cárcel, todo esto. Dice que a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Pero... hermana, disculpe, acá hay otra versión, es más clara. Es la misma Lucas 4:18, dice así: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarle a los ciegos que verán de nuevo, a liberar a los oprimidos para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leer se ha cumplido hoy ante ustedes. Amén. Se ha cumplido, se estaba cumpliendo. En Jesús se cumplen las buenas nuevas de salvación. Bien, entonces este es el Evangelio de Cristo. Pero también el Evangelio es locura a los que se pierden. Bueno, la Biblia dice también que el Evangelio es, ¿qué dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. O sea, primero a los judíos y después a los gentiles. O sea, después a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Pero poder de Dios para qué? Para salvación. O sea que si nosotros predicamos el Evangelio, nosotros somos portadores
del poder de Dios para salvación. En nosotros está ese poder, en nosotros está esa dinamita. Eso es lo que quiere decir esa palabra poder, poder, dinamita. El poder está en nosotros tenemos el poder, pero ¿cuál poder? El poder para salvación. Mucha gente piensa que el evangelio solamente buscan a Dios por sanidades, ¿cierto? Sí, miren, y la gente le pide a uno, ay, ore por favor por este enfermo, pero la gente se preocupa más por la sanidad del cuerpo. Pero lo primero antes de la sanidad física es la salvación del alma. Recordemos que cuando Jesús le subieron a un enfermo, lo bajaron por el techo, ¿sí recuerdan esa parte? Que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y toda la gente esperaba que primero levántate, párate y es sano, pero primero Jesús, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, porque más importante que la sanidad del cuerpo es la sanidad del alma, la salvación. Que hoy las personas tengan salvación, eso es el mayor milagro. Hay una canción muy bonita, un coro que dice, no hace falta otro milagro que el milagro de volver a nacer. Ese es el mayor milagro, el nuevo nacimiento, la salvación del alma, la regeneración. Es algo que no vemos. Nadie puede ver la salvación. Si alguien se arrepiente, si alguien es salvo en el momento, nadie puede ver eso, ¿cierto? Simplemente la persona lo expresa, pero eso no es algo que se ve. Es algo que solamente los ángeles lo celebran en los cielos. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso acá en nuestro mundo no lo vemos, pero allá en el cielo sí es reflejado cuando la persona lo hace de corazón, el nuevo nacimiento, el milagro. O sea que nosotros que somos portadores del mensaje de salvación. Bien, dice, el evangelio es poder de Dios. Y también dice en primera de Tesalonicenses 1:2 y también en primera de Corintios 4:20, dice, porque el evangelio o el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, no es una palabrería, no es una religión, ¿sí? Porque mucha gente piensa, ¿usted qué religión es? No, nosotros no somos de ninguna religión. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder y no consiste en palabras, no es solo una palabrería que cualquier persona se aprende un texto, un mensaje y lo da. No son palabrerías. El evangelio de Dios es poder de Dios, es poder. Por eso en nosotros tenemos el poder, pero ¿poder para qué? Para hablar y que las almas se conviertan y lleguen a Cristo. O sea, poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. O sea, no hay que discriminar, no es que solamente es para los judíos o solamente, no, es para todo el mundo, tanto el judío como el griego, como el colombiano, como el venezolano, como el español, mejor dicho, todas las nacionalidades. Amén. Pero dice también que el evangelio es locura a los que se pierden, y eso está en 1 Corintios 1:18. El evangelio de la cruz para nosotros es poder de Dios, pero para otros es locura. Por eso a la gente le parece extraño lo que nosotros hacemos y por eso nos llaman locos y por eso se burlan. ¿Por qué? Porque es locura, porque la cruz es locura para ellos. Y dice, hay otro versículo que también dice que nosotros somos olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. O sea que la gente, tremendo, o sea, eso le da a uno como ese temor, ¿no? Pensar que tantas veces nosotros hablamos y la gente escucha, unos obedecen, otros no. Yo recuerdo una vez, yo iba subiendo por acá, por la cancha hay una subidita, y eso antes era pues más solo que ahora. No estaba la cancha ahí. Yo me encontré pues con una drogadicta, no, era joven, sí, era más bien joven, y yo no sé, o sea, yo iba subiendo y Dios me puso en el corazón empezarle a hablar de la salvación, del infierno. Me acuerdo que le hablé mucho del infierno en ese momento, íbamos subiendo. Yo le dije, el infierno es esto, es esto. No sé, ella no dijo que no dijo nada, simplemente escuchó, pero a los poquitos días la asesinaron. Entonces yo, uy, Dios mío, ¿qué? O sea, a uno me da como ese temor por ellos, ¿sí? Temor por ellos. Cuando uno sabe que alguien muere sin Cristo, a uno le da ese miedo, ese temor de pensar que esa persona tuvo la salvación en sus manos. O sea, la tuvo allí, sin embargo lo despreció. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a morir, ¿verdad? No sabemos, no podemos saber si vamos ahí, pasa algo, ¿verdad? Nadie puede decir, no, es que yo soy hijo de Dios y a mí la muerte no me llega. O sea, mucha gente que piensa que porque son jóvenes, la muerte no les va a llegar ligero, porque son niños, ¿verdad? La muerte está desde antes de nacer hasta
mejor dicho. Llega a quien quiera. En cualquier momento puede llegar. Bien, entonces, este es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Y será que hay otro Evangelio? No. Entonces acá vemos que otra cosa. ¿Los ángeles predican el Evangelio? No. ¿No? Y o sea, ¿qué estamos leyendo? Le estoy Mire. leyendo un mensaje para darlo a los... Bueno, entonces mire, los ángeles quisieran predicar el Evangelio, lo que nosotros no hacemos a veces, que es predicar el Evangelio. Los ángeles desearían predicar el Evangelio, pero hay cosas que ellos no conocen. ¿Ellos qué no conocen? El pecado, el arrepentimiento, el perdón, la salvación, ¿sí? O sea, ellos no conocen todo lo que nosotros sabemos. Ellos no pueden hablarle a otro, mire, Cristo, aunque quisieran, ellos desearían decir Cristo murió por sus pecados. Ellos quisieran, pero no está en ellos, porque simplemente nosotros somos los encargados de dar ese mensaje. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces no lo hacemos. O sea, es más lo que no hacemos que lo que hacemos. Es la realidad. O sea, es triste realidad del pueblo cristiano en el mundo. Se hace más la voluntad en el cielo que acá. Exacto, es lo que dice, no hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo sí se hace la voluntad de Dios, mientras que acá en la tierra nosotros tristemente cada uno hace lo que bien le parece. Las personas hacen lo que bien le parece cuando no habían jueces, ¿cierto? Pero entonces, miren, los ángeles no pueden predicar de esta manera. Nosotros lo hacemos y que ellos anhelarían hacerlo. Pero vamos a ver de qué está hablando. El Evangelio es el mismo desde antes, el que ha sido, o sea, es uno mismo, es un solo Evangelio. Pero ahí vemos que nos habla del Evangelio eterno. O sea que este Evangelio no tiene fecha no expira, ¿sí? No se vence. En la gran tribulación, el Evangelio continúa. El Evangelio de Cristo continúa. Amén. Mira que perdón, Suena esto, pero porque quedó. Sí, no, porque ya. No, pero no está bien. Bien, listo, continuamos. En Hechos 10, 3 al 6 podemos ver un episodio donde Pedro y Cornelio, ¿sí? Cornelio era un centurión, donde nos dice que Cornelio tuvo un sueño y se le apareció un ángel, pero el ángel pudo haberle, o sea, Cornelio era un hombre que daba ofrendas. Dice la Biblia que sus ofrendas llegaron hasta el cielo, pero él no conocía de Dios, ¿verdad? No tenía el conocimiento. Y él tuvo una visión de un ángel, pero el ángel no le predicó, sino que le dijo el ángel, ahí dice que le dio instrucciones para que fuera a donde alguien que sí le podía predicar el Evangelio. Eso está ahí en Hechos 10, 3 al 6, no lo vamos a leer, simplemente les hago mención pues, para los que están apuntando. Bien, entonces existe lo que se llama la verdad presente, ¿sí? Hechos 10 del 3 al 6, está ahí donde dice que el ángel le guió hacia la persona que debía darle el mensaje. Bueno, entonces vamos a ver sobre la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Mire, sabemos que la predicación ha cambiado en cuanto a, no a la esencia del mensaje, sino a la forma como se da el mensaje, de acuerdo a los tiempos. Recordemos que Noé enseñaba de una manera, ¿cierto? Enseñaba que venía el diluvio, ¿sí? Así los profetas del Antiguo Testamento predicaban, sí, o sea, de acuerdo a su tiempo. La predicación del Evangelio también. ¿Cuál es la predicación nuestra hoy? Lo mismo que predicaba el apóstol Juan. Hubo un tiempo donde no habían profetas, dice la Biblia, no había entre Malaquías y Mateo, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de tiempo donde se le llama como oscurantismo. ¿Por qué? Porque no había revelación de parte de Dios, no habían profetas, nadie que hablara, estaba como todo como en silencio. Algo terrible para la humanidad, justo antes de que Jesús apareciera. Pero cuando salió el apóstol Juan, ¿qué decía él? Arrepentíos y convertíos. Juan el Bautista, ¿sí? Decía, convertíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vos que claman en el desierto. Y él estaba preparando el camino. Entonces, ¿qué predicaba el apóstol Juan? Juan el Bautista, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos
ha llegado. ¿Y con quién llegó el reino de los cielos? De Jesucristo, ¿sí? Algunos predican el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, pero todo es un mismo evangelio. Y nosotros también predicamos, arrepiéntanse y reciban a Cristo, ¿verdad? Y hay salvación y vida eterna. O sea, nosotros predicamos hoy ese evangelio, ¿cierto? Pero aquí vemos que este ángel, en el versículo 6, dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, ¿cuál era la verdad presente? Mire, aquí hace una apelación. Sigamos, dice, ¿a quién le predicaba? A los moradores de la tierra. Dice, a toda tribu, lengua y pueblo. O sea, a todos. O sea, él se paró, dice que estaba en el cielo, en medio del cielo. ¿Para qué? Porque recordemos que los que predicaron, ¿quiénes eran? Los 144,000 y los 2 testigos. Ellos predicaban el evangelio, pero aquí de pronto habían algunos lugares, tal vez, donde tal vez no habían llegado. Sí, dice toda lengua, toda tribu, todo pueblo, hasta lo más recóndito de la tierra. O sea, esta proclamación que va a hacer este ángel va a llegar hasta lo último. Dice la Biblia, será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, para poder que llegue el fin. Entonces aquí vemos que se trata de eso. ¿Y qué decía? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿qué era lo que él decía? Él no estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? No estaba hablando, vengan y arrepiéntanse de sus pecados, sino que lo que el ángel está apelando es a lo que todo el mundo pueda entender. En todo pueblo, en toda tribu, en toda nación, así nunca hayan escuchado de Jesucristo, todo el mundo entiende que hay un creador. Sí, que hay un creador de todo lo que existe. Entonces él lo que hace es un llamado para que tengan temor, temer a Dios. O sea, si ustedes no han escuchado acerca de Jesucristo, conocer a Jesucristo como Salvador, si no lo reconocemos como Creador. Recordemos que Jesucristo, por Él y para Él, fueron hechas todas las cosas. Entonces lo que está diciendo es, temed a Dios. Lo primero que dice es, tengan temor de Dios. ¿Y qué más? Y denle gloria. O sea, denle la gloria a Él. Lo que el Señor no le gusta que le roben, la gloria. Y lo que muchos de los cristianos, tristemente, a veces, hacemos, porque a veces queremos llevarnos la gloria a nosotros, ¿cierto? Muchos evangelistas, incluso que Dios los utiliza en sanidades, y ellos creen que fueron ellos, y no le dan la gloria a Dios, ¿sí? Cuando el Señor, nosotros siempre debemos darle la gloria a Él, darle la gloria a Dios. Y mira que un evangelista una vez recibió regalos de alguien que Dios había sanado, recibió regalos, y él no dijo, no, es que es Dios, no me dé este regalo porque yo no hice esto. No, él se quedó callado y recibió todo, y al poquito tiempo este hombre murió sin esperanza, sin salvación, por robarle la gloria a Dios. O sea, por eso yo les he dicho siempre, no es el hombre. A veces nosotros como cristianos también idolatramos a los evangelistas, ¿cierto? O sea, está bien que nosotros admiremos, tenemos muchos siervos de Dios que admiramos, ¿cierto? Josué Irión, y muchos otros, Gigi Ávila, sí, todos admiramos. ¿Por qué? Porque enseñaron y enseñan todavía algunos palabra fiel, palabra verdadera, pero nosotros no queremos a toda hora, ay, venga, yo lo toco para yo recibir sanidad. No, eso es idolatría, eso no le agrada al Señor. Toda la gloria le pertenece solo a Él. Entonces dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos que en medio del humanismo, en medio de todo esto terrible que viene, Él está diciendo, solo hay un Dios verdadero. Es como la última proclamación antes de los juicios, o sea, desde el juicio eterno, o sea, el juicio más terribles del Apocalipsis, que son las 7 copas de la ira. Sí, ya casi vamos llegando a esos últimos juicios. O sea, hemos visto las 7 trompetas, hemos visto los 7 sellos, y faltan o sea, este mensaje está precedido antes no es una aniquilación total, porque Dios va a dejar a unos con vida, la tierra no va a ser totalmente destruida, pero casi que la tierra va a quedar casi destruida, casi. Entonces, antes de que todo esto ocurra, esta proclamación llega con el evangelio eterno.
Dice, el Evangelio apela a la reverencia y al temor antes que al amor. Anuncia juicio antes que perdón. Entonces dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ya no hay más marcha atrás. Ahorita nosotros todavía podemos decir a la gente, cuando predicamos, arrepiéntanse, amigo, ¿verdad? Porque los juicios vienen y la gente se ríe, la gente, sí, ves, evangélicos locos y todo eso. Y se burlan de nosotros hoy, en estos días, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En ese momento ya la gente ya han pasado, o sea, esto es después de los 3 años y medio, de los primeros 3 años y medio, esto es después, o sea, esto ya es al final, han pasado aún yo creo que más tiempo, queda poco tiempo para que termine ya la tribulación. Y dice, y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, la predicación de ese mensaje, ¿cuál es? Ya no hay más tiempo, ya estamos en el juicio. Ya estamos en el juicio, ya no hay marcha atrás. Eso era lo que el ángel decía. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra de las aguas. O sea, si alguno todavía tiene temor de Dios, si hay alguien que escucha, si hay todavía vida inteligente en la tierra que escuche, ¿verdad? Teman a Dios y denle gloria y adórenlo, es lo que está diciendo, y adorad a aquel que hizo. Ya basta de adorar al sol, basta de adorar a la luna, basta de adorar a la gente, basta de adorar a los animales, porque los hindú, estas religiones tienen cantidades de dioses y son animales, elefantes, o sea, son cosas raras, son bueyes, son toda clase de animales que adoran los seres humanos, adoran vírgenes, adoran imágenes. Siento aquí está diciendo, solamente escuchen y adoren solo a Dios. O sea, hay un mensaje, hay vida todavía, hay esperanza, hay oportunidad todavía para los que aún no se han hecho poner la marca, ¿verdad? Dice, porque Él hizo todo. ¿Quién no va a entender este mensaje? ¿Quién no va a entender lo que dice? Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. El creador de todo lo que ustedes ven, adórenlo a Él. No adoren nada de lo creado, nada de lo creado. Adoren a Dios. Este es el mensaje del ángel. Entonces, aquí con esto vemos que este primer ángel de 3, aunque siguen 6, son 6 en total, que nos siguen hablando aquí en este capítulo, pero vemos que está predicando el evangelio eterno. Cualquier persona, cualquier lengua, cualquier tribu cualquier persona perteneciente a cualquiera de cualquier nacionalidad puede entender este mensaje. Sí, cualquiera. ¿Y qué pasa? Si alguno teme a Dios y se arrepiente, obviamente hay esperanza, hay oportunidad. Sí, aunque no se trata de este mismo, o sea, no se trata de nuestro tiempo, en el cual ya hacemos el llamado, vengan, reciba a Cristo para que... Prácticamente ahora el evangelio que predicamos nosotros es para que la gente alcance esa gracia antes del arrebatamiento, para irnos con Él al cielo. En ese entonces el evangelio eterno es para los que están, los moradores en la tierra, que la iglesia ya no está, es para alcanzar ellos ya prácticamente salvación, pero por muerte, ¿no? Sí, aunque obviamente el evangelio, o sea, siempre incluye la gracia. Sí, o sea, salvación, aunque con la gracia a través de un sacrificio humano, ¿no? Que es su propia vida. Bien, vamos a ver lo que dice el segundo ángel. ¿Cuál era el mensaje del segundo ángel? Versículo 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí vemos que se da un anuncio que aún no ha pasado, pero recordemos que para Dios el futuro es historia, o sea, para Dios ya pasó, incluso todo lo que está en el Apocalipsis ya se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestro, digámoslo así, en nuestra dimensión existe el tiempo, para Dios no existe el tiempo. Entonces para Dios ya pasó y Dios todo lo ve como si ya fuera, como si ya hubiera pasado. Para Él ya pasó, aunque para nosotros en nuestro tiempo aún no ha pasado. Dice, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Entonces, ¿de qué está hablando? De una ciudad, de una gran ciudad. Bueno, ahí vamos a remontarnos a Génesis.
vamos ahí, bueno, si lo quieren leer, en Génesis 10, del 9 al 10, yo no lo voy a leer, pero les digo de qué se trata. Resulta que cuando Noé, vamos a Noé, hasta allá se remonta, cuando Noé tuvo 3 hijos, ¿sí? Can, Sem y Jafet, si recuerdan eso. Resulta que después del diluvio, Noé se embriagó, ¿cierto? Así lo dice en la Biblia, se embriagó. Y uno de sus hijos, Cam, dice que se burló de él, o sea, lo vio desnudo y se burló, en vez de cubrirlo, se burló de su padre. Y esto no le agradó y Noé mandó una maldición sobre su hijo, ¿sí? Sobre Cam. ¿Qué pasó? Ahí vemos la descendencia de Cam. Cam tuvo una descendencia, unos hijos, entre los cuales estuvo Nimrod. Yo creo que tal vez han escuchado a Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Bueno, la Biblia dice ahí que fue un poderoso cazador delante de Jehová, ¿cierto? Que fue el primer poderoso en la tierra, este hombre Nimrod. ¿Pero era cazador de qué? De almas. Era cazador de almas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, él fundó ciudades, él fundó Nínive. ¿Sí recuerdan a Nínive? Ese pueblo que era bastante rebelde, hacían bastante cosas malas, ¿cierto? Tanto que Jonás no quiso que se arrepintieran. Jonás se enojó con Dios porque cuando los perdonó, ¿verdad? Y claro, él no quería ir a predicar, ¿por qué? Porque era gente mala. O sea, lo que fue Nínive, lo que fue Ur, también Ur de los caldeos, de donde salió Abraham, ¿sí? De ahí, o sea, estas ciudades y Babel, que de ahí sale la torre de Babel. O sea, estas 3 ciudades y más ciudades. O sea, este hombre Nimrod fue un cazador de almas, fue el primero que quiso establecer un gobierno mundial. Mire que esto del nuevo orden mundial no es nuevo, eso ya viene desde Nimrod. O sea, qué es el orden mundial? Que todos vamos allá a Génesis, vamos a ver Génesis 11, donde habla de la torre de Babel. Hasta ahí se remonta la historia de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Entonces tenemos que ir ahí. Imagínense que al hablar de Apocalipsis hablamos de prácticamente toda la Biblia, desde Génesis, en toda la Biblia está. Toda la Biblia es una concordancia total, no es independiente ningún libro, toda la Biblia está conectada. Génesis 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Entonces, ¿qué es lo que promueve el nuevo orden mundial? Que toda la gente, y el ecumenismo, que todos sean uno, que todos sean uno. O sea, es lo que están diciendo, ¿no? O es una falsa unidad, porque ellos dicen que es que Jesús dijo que quiero que todos sean uno, pero no se refería a todas las religiones, no. Aquí es donde empiezan las religiones, aquí en este punto. ¿Qué es una religión? El hombre intentando llegar a Dios sin Dios. El hombre intentando construir y llegar al cielo. Lleguemos al cielo. O sea, el hombre piensa llegar al cielo por sus propios medios. O sea, por sus propios medios, lleguemos al cielo. Hagamos una torre tan alta que podamos llegar al cielo y ya, y no hay necesidad de nada más. No necesitamos un salvador, no hay que tener temor de Dios, nada. O sea, solitos podemos. Y eso es el nuevo orden mundial, el hombre sin Dios. Y el gobierno del anticristo, eso es lo que promueve, que todos lo podemos hacer nosotros sin Dios. Entonces aquí lo vemos desde Génesis 11, en la torre de Babel. Entonces, esta ciudad de Babel, de ahí sale Babilonia. Sí, Dios les confundió la lengua porque Dios dijo: el pueblo es uno. Y entonces, claro, ahí es donde salen los idiomas, ¿cierto? Que no nos entendemos con otras personas que hablan otros idiomas. ¿Y qué es lo que significa Babel? Confusión. ¿Por qué? Porque ahí Dios confundió las lenguas de todos, ¿sí? Porque el hombre quiere llegar lejos, pero nunca lo logrará sin Dios. Recordemos lo que decíamos hace 8 días. El hombre no es nada sin Dios. ¿Y el ecumenismo qué es? Unión contra Dios. Eso es el ecumenismo. Entonces, miren, la iglesia cristiana se quieren unir algunos con las otras religiones, ¿cierto? ¿Quién es el que está al mando de las demás religiones?
¿Quién es el líder religioso? ¿Cierto? Hay uno. O sea, ¿de qué Babilonia está hablando aquí? Roma. Sí, Roma es el símbolo de la Babilonia actual, es Roma. Entonces, mire, los demás líderes religiosos se inclinan ante este líder mundial, ¿cierto? Él es el principal entre todos los otros. Eso ya lo sabíamos. Bueno, entonces estamos hablando de Nimrod, estamos hablando de Babilonia, que aquí empieza. Entonces, cuando a usted le pregunten, ¿dónde empezaron todas las religiones? ¿O por qué hay tantas religiones? Entonces, aquí está la respuesta. Las religiones empezaron en la Torre de Babel, cuando el hombre quiso llegar al cielo sin Dios. Ahí es el inicio, ahí iniciaron todas las religiones. Todo lo que era la adoración a la reina del cielo, ¿sí? Hay una leyenda, una escritura que habla acerca de eso, ¿no? Acerca de Nimrod, y precisamente que el árbol de Navidad, o sea, nosotros no ponemos el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque se dice que donde él murió, ahí creció un árbol grande, donde Nimrod murió, ¿cierto? Entonces la gente empezaron a adorar y, bueno, a hacer costumbres y cosas raras. Por eso nosotros no ponemos el árbol de Navidad. O sea, son costumbres paganas. Y también dicen que Tamuz, que fue la mujer de él prácticamente, o sea, es una leyenda que existe en la historia, que nos habla de esto, ¿sí? Que de allá viene cuando nosotros vemos en los pueblos que dicen que está la Virgen María con un niño, ¿sí? O sea, no es María ni es el niño Jesús. En realidad estamos hablando de Nimrod y de Tamuz. ¿Sí? O sea, desde allá, desde antes, o sea, sino que todas esas costumbres babilónicas las adoptó la iglesia romana. O sea, todo eso no salió con ellos. Entonces, mire, todas estas religiones que adoran al sol, o sea, ustedes pueden ver incluso en la Eucaristía, en el Vaticano, se ve cómo adoran al sol. O sea, se ve un sol grande, y en los símbolos cuando hacen la primera comunión, que hay unas letras y todo eso, y aparece un sol. O sea, todo eso viene desde acá. Es el dios sol, el dios Ra. O sea, adoran al sol. Entonces todas las religiones tienen su inicio en Babel, allí con este hombre Nimrod. Bien, más adelante vemos que Nabucodonosor, eso está en Daniel 4, que Nabucodonosor una vez en el orgullo dijo: yo me hice esta ciudad, y esta ciudad yo la levanté por mí. O sea, es la misma Babilonia, o sea, Babilonia es la misma, ¿sí? Que él dice que él la construyó, que él la hizo, y se vanagloria, o sea, la representa el orgullo. Sí, Babilonia es orgullo y representa el orgullo. ¿Y por qué no le dio la honra y la gloria? No le dio la gloria a Dios. Creo que era él, creo que Dios le había dado la honra. Este presidente Saddam Hussein, bueno, Babilonia es una ciudad que ya no existe, ¿no? Ya no existe, sino que fue una ciudad de la antigüedad, que ya va a ser reconstruida en el periodo de la Gran Tribulación. Hoy en día es Irak, está ubicada en el país de Irak, ¿sí? Saddam Hussein la intentó reconstruir y ha reconstruido parte de esta ciudad, ¿sí? Este presidente que ya sabemos cómo lo asesinaron, ¿no? Terrible eso. Bueno, entonces, mire, la Babilonia religiosa es todo culto idolátrico y pagano, o sea, todo culto que no adore a Dios, y además es satanismo disfrazado de cristianismo. Estas iglesias, estas religiones tienen un cristianismo disfrazado, ¿verdad? Pero ¿qué hay en realidad? Satanismo. Eso se ve en estas religiones. En estos días yo veía unas imágenes del Vaticano, y ¿qué hay en el Vaticano? O sea, lo terrible, todo lo que hay allí es un lugar de tumbas de los papas. Ahí están hay gárgolas en las torres, en un santuario tienen el infierno. Hay un templo dedicado a Lucifer en el Vaticano. Eso es satanismo puro. Sino que imagínense, supuestamente es un lugar santo, es un templo. Violaciones de niños son sacrificios que hacen Satanás. Pero mire, para el Señor es abominación o sea, como en un lugar santo, un templo, van a haber cadáveres, pero allí están los cadáveres de los papas.
que han existido. Ahí en ese lugar, ahí están. O sea, es un lugar de tumbas, es un lugar de tumbas, es un lugar lujoso, es un lugar que tiene mucho oro. Bueno, o sea, ya empezamos a hablar de lo que es Babilonia. Ya empezamos a hablar de lo que es Babilonia. Bueno, alguien me buscas por favor Jeremías 51:7 para tenerlo ahí. O me lo lees por favor, Jeremías 51:7. Bueno, me tengo que apresurar porque... Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Amén. Entonces, ¿qué es Babilonia? Dice la copa del furor. Bien, entonces, dejemos ahí de hablar, no hablemos más de Babilonia, ¿sí? Simplemente que el ángel está anunciando que llegará su caída. Ya en los capítulos que vienen vamos a hablar más de ellos para que acabemos el pasaje. Dice versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bien, entonces, el tercer ángel que proclama: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del furor de la ira. En el capítulo, versículo 8 que veíamos, que dice que esta Babilonia, miren, ni siquiera expliqué eso bien ahí. Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, esta Babilonia y todas las religiones juntas, ¿qué es lo que hacen? Hacen beber del vino de la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Espiritual, a adoración a los ídolos, a todas las naciones y todos los reyes, ¿cierto? Todos los presidentes, cualquier presidente tiene que rendirle culto prácticamente al Papa, o sea, tiene que someterse a Roma, y así es. Entonces vemos que aquí hay como un contraste, ¿sí? Hay un contraste. Entonces acá también veamos otro contraste. Mire, cuando veíamos el Evangelio eterno, en el versículo 6, acá en el versículo 8 veíamos que ha caído Babilonia. O sea, Babilonia va a tener su tiempo límite, ¿verdad? Mientras que el Evangelio es eterno. Si vemos, el Evangelio de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. Y dice, bueno, entonces está haciendo la advertencia, que si alguno, porque Dios es un Dios celoso, es un Dios bastante celoso, y dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen, vamos allá a Corintios, bendito Dios, que se me acabó el tiempo, Romanos 1, 21 al 25. Dice, mire, el apóstol Pablo ya nos estaba hablando de esto, de lo que vendría. Dice que, sí, léelo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profetando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Mire, la gente se hace imágenes, se hace ídolos, se hace animales, pero esto es desde antes. El apóstol Pablo ya nos estaba anunciando que eso iba a pasar. Mire, yo creo que no, o sea, si Dios quiere, vamos a continuar dentro de 8 días porque pues el tiempo ya se acabó. O sea, yo pensaba terminar aunque sea esta parte, pero junto con la otra partecita que falta del 14, si Dios lo permite, terminamos y quedamos allí. Sí, quedamos en lo que el tercer ángel está proclamando. ¿Por qué? Porque allí viene un juicio, allí vemos que viene un tormento, viene algo horrible para los que adoren. O sea, es una advertencia que el ángel está haciendo. ¿Para qué? Para que alguno que escuche, que todavía no se haya hecho poner la marca, no se la ponga. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que beberá del vino puro, o sea, sin rebajar, no tendrá, es algo concentrado, o sea, un concentrado que no va a ser diluido en agua. O sea, si es diluido en agua de misericordia, tal vez
sea fácil de beber, pero aquí dice que ha sido puesto puro en el cáliz de su ira. Es una advertencia que hace, y pues, voy a leer las noticias, ¿sí? Porque ya, de verdad no pensé que me fuera a demorar tanto. Bueno, una de las noticias, o sea, yo siempre les leo las noticias, lástima no haber terminado pues esta parte, lo lamento, pero bueno. Mire, 5 asteroides se acercan peligrosamente a la Tierra. O sea, yo ¿por qué les doy las noticias? Para que comparemos lo que estamos viendo con la realidad, o sea, con lo que estamos viendo en las noticias. Siempre me gusta dar estas noticias. Entonces, ¿cuántos asteroides? 5. ¿Podrán colisionar? Bueno, no vi la noticia. Pero ya sabemos que las trompetas incluyen. Bueno, dice incendios en diferentes lugares del mundo, en California, en Paraguay, en Chile, o sea, en muchos lugares hay incendios. Y mire lo que dice que todo esto es una problemática para el medio ambiente. Claro, porque se están acabando el oxígeno de la tierra, y el hombre con sus talas y con todo esto, el hombre se está encargando de destruir la tierra, pero la Biblia dice que el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Mire, por un lado incendios y por otro inundaciones. Mire, en la India, en Nigeria y en muchos otros. Vean, en Nigeria hubo 185 muertos por inundaciones. Entonces, por un lado incendio, por el otro inundaciones. En Indonesia también. Dice, nuevos casos de peste porcina africana se extiende por Europa. O sea, todavía la humanidad está luchando con el COVID y ya hay nuevas pestes. La porcina. Para los que nos gusta el chicharrón. La bandeja paisa. Bueno, otra noticia, dice, captan nubes infernales en Alemania y esto causa terror en internet. La Biblia dice que habrá señales en el cielo, o sea, todo es infernal, o sea, mire, todo esto son señales. Mire, Dios hace de todo, el Señor está haciendo de todo para que la humanidad se vuelva a Él. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre no quiere, el hombre es rebelde. Dice, el presidente de China llama a los soldados a que se concentren en prepararse para la guerra. Ahí ya sabemos que los chinos, y con todo su ejército, tienen ¿verdad? Dice la Biblia que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. Sí, porque ellos, como son tantos, ellos es un ejército chino que ya sabemos que ahí está preparándose ya la guerra del Armagedón, ¿cierto? Bien, vamos hasta ahí nomás. Pero mire, o sea, no me gusta terminar con malas noticias, ¿sí? No me gusta. Hay esperanza todavía para la humanidad. Dice la Biblia, mientras hay vida. Sí, ¿cierto? ¿Está en la Biblia, sí o no? Claro, Cristo es nuestra esperanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No solo para nosotros, o sea, sino para otros. Prediquemos a otros. No importa que se rían, no importa que no vengan, no importa. Nosotros recordemos esto. Nosotros tenemos por nuestra sangre corre el poder, el dunamis, el poder del evangelio, el poder para salvación. Entonces nosotros somos portadores de la gloria de Dios, portadores del mensaje. No nos callemos nunca, no nos callemos, porque llegará un momento en el cual Dios va a juzgar. Dice la Biblia, ¿qué hiciste mientras estuviste en el cuerpo? ¿Cierto? El Señor va a pedir, si predicó o le dio cobardía, le dio miedo. El Señor va a demandar de nosotros las almas, de los que se pierdan. Las personas que no ganemos para Cristo durante nuestro tiempo ya son almas que se pierden para siempre. Si nuestra familia no la ganamos para Cristo ahora, nunca más volveremos a verlos.